Evangelio de hoy. Lunes, 18 de agosto del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 19, versículo 16 al 22. En aquel tiempo, un hombre se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer de bueno para obtener la vida eterna? Él le respondió: ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Solo uno es bueno. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El hombre le dijo: ¿Cuáles? Jesús respondió: No matarás, no cometerás adulterio. No robarás, no darás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo esto lo he guardado. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, ve, vende tus bienes. Dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se fue triste, porque tenía muchos bienes. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Os aseguro que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Os lo repito, más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos quedaron muy asombrados y dijeron: ¿Quién, entonces, podrá salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La pregunta que enciende el corazón. El encuentro entre Jesús y el joven que pregunta por la vida eterna abre una ventana al deseo más hondo que habita en cada ser humano. Ese anhelo de plenitud que ninguna riqueza ni logro puede colmar por sí mismo. La escena se inicia con una búsqueda sincera, con una rodilla que se dobla y una voz que interpela al Maestro sobre el bien, que conduce a la vida que no muere. En ese gesto ya hay verdad. Porque la vida eterna no se improvisa ni se compra. Se busca con hambre y se recibe como don en un camino de relación con Dios. Jesús acoge la pregunta y la purifica, desplazando el foco del hacer al ser y del bien, abstracto a la bondad viva de Dios. Así comienza un itinerario pedagógico, en el que el Señor acompaña a su interlocutor, desde la observancia honesta hasta la libertad del amor que todo lo entrega. Maestro bueno, el origen de todo bien. Cuando Jesús responde señalando a Dios como el único bueno, no rebaja la pregunta moral, sino que la eleva a su fuente. El bien no es una lista de tareas que completar para asegurar un premio. Es participación en la vida del único que es bueno. Esta corrección inicial evita dos riesgos opuestos: el voluntarismo que pretende salvarse por acumulación de méritos, y el relativismo que reduce el bien a gusto personal. Jesús replantea la conversación como alianza con Dios, donde la moralidad es consecuencia de la relación y no su sustituto. Quien entra en comunión con la bondad se vuelve bueno por participación, y su obrar se hace transparente al amor que lo habita. Los mandamientos como umbral de libertad. El Señor recuerda los mandamientos y los sitúa como primera estación hacia la vida plena. No matar. No adulterar. No robar. No levantar falso testimonio.
Honrar a los padres. Amar al prójimo como a uno mismo. Son la gramática básica de la humanidad reconciliada. El suelo firme sobre el que el corazón aprende a no dañarse y a no dañar. La ley protege el don de la vida y crea un espacio de confianza, donde el amor pueda crecer sin ser asfixiado por la arbitrariedad del deseo o la violencia del capricho. Pero Jesús no se detiene ahí. Sabe que el cumplimiento recto puede convivir con un vacío silencioso, con una sed que ninguna norma colma por sí misma. La honestidad del buscador y el hueco que permanece. El joven afirma haber observado todo eso desde su juventud. Y es creíble su rectitud. Sin embargo, su pregunta revela que persiste una falta de plenitud. Es el hueco que queda cuando la vida moral está ordenada. Pero el centro aún no ha sido entregado. Hay una diferencia entre no hacer el mal y participar activamente del bien que Dios sueña para el mundo. Esa diferencia no se salda con más reglas, sino con una relación personal que reorienta la totalidad de la existencia hacia el seguimiento de Cristo. La mirada que ama y la invitación que desarma. El paso decisivo de la escena llega cuando Jesús mira y ama. Y desde esa mirada pronuncia la palabra que abre el abismo de la libertad. Si quieres ser perfecto, anda. Vende lo que tienes. Dalo a los pobres. Y sígueme. La invitación no es un reproche moralista. Es un llamado vocacional que apunta al corazón, como sede de la decisión y del deseo. Jesús no suma obligaciones. Propone un desplazamiento de centro. Pasar de poseer a ser poseído por el amor. De acumular a compartir. De custodiar tesoros terrenales a atesorar en el cielo. La condición si quieres respeta la libertad. Y revela que el reino no se impone. Se ofrece como la perla, por la que vale venderlo todo. Pobreza evangélica, libertad de corazón para amar sin peso. La renuncia a los bienes no es desprecio del mundo creado, sino terapia contra la absolutización de lo penúltimo. La pobreza evangélica rompe el hechizo de la seguridad, basada en lo que se posee, y abre la posibilidad de una confianza filial, que descansa en el Padre. Al dar a los pobres, el discípulo rehace relaciones, reconcilia desigualdades, transforma propiedad en comunión, y convierte lo acumulado en pan compartido. El desapego libera tiempo, imaginación y energía para la misión. Y desata una alegría que ninguna cuenta bancaria puede garantizar. Del cumplimiento al seguimiento, de la ética a la comunión. El giro que propone Jesús es pasar de la justicia entendida como cumplimiento mínimo a la justicia de la amistad con Dios. Seguir a Cristo no es agregar una devoción a una vida ya organizada. Es reorganizarlo todo a partir de su persona. La fe madura cuando confiesa tú eres mi tesoro. Y entonces los mandamientos brillan como expresión de amor y no como techo que pesa. En ese paso se revisan metas. Se purifican ambiciones. Se rescata la libertad de los afectos. Y la vida entera se vuelve peregrinación junto al Maestro. La tristeza que delata los apegos. El joven se va triste porque tiene muchos bienes. Esa tristeza es una señal valiosa. Cuando la propuesta de Jesús toca el ídolo,
al que nos encomendamos. El alma siente que se le pide demasiado. Y experimenta pérdida más que liberación. La tristeza aquí no proviene de Jesús. Proviene del apego que se resiste a morir. Es la melancolía del corazón que intuye la belleza de la llamada. Pero aún no consiente en soltar la red que lo ata a la orilla conocida. Reconocer esta tristeza es un paso de sinceridad. Porque expone la batalla interior. Entre el deseo de plenitud y el miedo a la intemperie de la fe. Economía del reino, redistribuir para reconciliar. Dalo a los pobres no es un adorno piadoso. Es parte esencial de la conversión propuesta. El seguimiento de Jesús tiene consecuencias sociales y económicas. La caridad no es filantropía que alivia la conciencia. Es justicia que reconfigura vínculos y estructuras. Cuando un discípulo comparte, declara que el otro vale más que su comodidad. Y que la bendición recibida es para ser derramada. La pobreza elegida abre caminos para la dignidad del hermano. Y se vuelve signo del reino. Donde nadie sobra y todos encuentran mesa. Tesoro en el cielo, inversión que no se devalúa. Jesús promete un tesoro verdadero como contraparte de la entrega. No es una compensación mercantil. Es la participación creciente en su propia vida. El cielo no es un banco de méritos. Es comunión de amor donde cada gesto de entrega multiplica la capacidad de gozo. Atesorar en el cielo significa poner el corazón donde no lo roen la polilla ni el óxido. Significa vivir ya aquí con los criterios de la eternidad. Y saborear la alegría de ver a Dios en el rostro de los pequeños. La pedagogía de Jesús, pasos que respetan el ritmo. El Señor no desprecia la observancia inicial. La acoge y la conduce más allá. Primero el suelo de la ley. Luego la decisión del amor sin reservas. En ese acompañamiento se revela una pedagogía divina que integra procesos. Que no confunde la meta con el punto de partida. Pero que tampoco relativiza la llamada a la perfección de la caridad. Cada discípulo escucha en su conciencia. Cuando y cómo Jesús pronuncia ese si quieres. Que inaugura el éxodo personal hacia una libertad mayor. La idolatría sutil de la riqueza, templo sin altar. Los bienes son buenos cuando sirven al bien. Pero se vuelven ídolos cuando prometen lo que solo Dios da. La idolatría económica no siempre es ostentosa. A menudo es silenciosa. Hecha de miedos a faltar. De obsesiones por controlar el futuro. De comparaciones que roban la paz. Allí donde el corazón se aferra. El Evangelio parece perder sabor. Y la misión se reduce a actividades sin fuego. La invitación de Jesús desmantela esos templos sin altar. Y devuelve al discípulo al culto verdadero. De la confianza y del servicio. La alegría de quien se vacía para ser colmado. Donde la renuncia se abraza por amor. Florece una alegría distinta. No es euforia pasajera. Es gozo sereno de saberse en manos de Dios. Es la libertad de los hijos que improvisan bien. Porque confían en el Padre. El contraste entre la tristeza del joven rico y la alegría de los que lo dejan todo para seguir a Jesús. Enseña que la felicidad cristiana no se mide por lo que se posee, sino por a quién se pertenece. Discernir la propia llamada, lo que a mí me pide hoy. No todos están llamados a la misma forma de renuncia material.
Pero todos estamos llamados a la misma libertad interior. Discernir es preguntar con honestidad. ¿Qué ocupa el centro efectivo de mi vida? ¿Qué me impide responder sin reservas? ¿Qué recursos necesitan convertirse en servicio y no en refugio? Tal vez el mucho del joven no sean mis bienes, sino mi prestigio, mi agenda, la imagen curada que me protege, un afecto no ordenado, o una herida no ofrecida. El Señor sabe nombrar ese uno te falta, que abre el camino a la plenitud. La comunidad como espacio de conversión económica y afectiva. La decisión de compartir y de seguir no se sostiene en soledad. La comunidad eclesial es el taller, donde se aprende a vivir la sobriedad gozosa, a sostener a los frágiles, a corregirse con mansedumbre, y a celebrar cada pequeño paso de libertad. En ella los talentos de cada uno se vuelven don para todos. Y los bienes circulan según la lógica de la necesidad y no de la acumulación. Así el testimonio del Evangelio adquiere carne visible. Y la caridad deja de ser discurso, para hacerse pan en la mesa común. Deuda y don, otra contabilidad del corazón. El mundo mide por saldos, intereses y rendimientos. Jesús enseña otra contabilidad, la del don que pierde y gana al mismo tiempo. Perder por Cristo es siempre ganar en humanidad. Porque en la lógica del reino, el flujo es de gracia y no de escasez. Quien da aprende que nada propio se evapora. Todo se transforma en vida que vuelve multiplicada. Por caminos que solo la providencia conoce. Memoria agradecida y esperanza concreta. Para caminar este éxodo hace falta ejercitar la memoria de las fidelidades de Dios. Y cultivar una esperanza concreta, que se traduce en hábitos nuevos. Pequeñas decisiones sostenidas en el tiempo. Abren brechas por donde el espíritu ensancha la libertad. Revisar el consumo. Ordenar el tiempo para el servicio. Entrenarse en la generosidad discreta. Hacer de la oración una respiración cotidiana. Y pedir acompañamiento espiritual cuando el miedo aprieta. Son medios humildes y eficaces para no volver atrás. El rostro de los pobres como lugar de encuentro con Cristo. Dalo a los pobres revela donde espera Jesús. Al discípulo que decide seguirlo. El pobre no es destinatario pasivo de mi excedente. Es sacramento de la presencia de Cristo, que me sale al encuentro. En su necesidad se me regala la oportunidad de amar sin cálculo, de aprender la interdependencia, que la cultura del éxito niega. Al partir el pan con ellos, la fe se hace tangible, y el corazón descubre que el verdadero lujo es la fraternidad reconciliada. Eucaristía y estilo de vida eucarístico. El seguimiento culmina en un modo eucarístico de existir. Tomar la vida como don recibido. Bendecirla en gratitud. Partirla en servicio. Y entregarla para la vida del mundo. En la mesa del Señor aprendemos la verdad de la pobreza fecunda. Porque allí Cristo se vacía para colmarnos. Quien comulga con él queda enviado a reproducir ese movimiento en lo cotidiano, volviéndose pan sencillo y vino de alegría para los demás. Sígueme, el verbo que rehace la biografía. La última palabra de Jesús no es vende ni dona. Es sígueme. Las renuncias son medio.
El fin es la comunión de caminos con el Maestro. Seguirlo implica abrir la agenda a sus prioridades. Reciclar la profesión como servicio. Reordenar afectos. Y aprender la obediencia que escucha la voz del pastor. En medio de tantas voces. En ese seguimiento la vida se vuelve historia sagrada. Donde Dios escribe con letras de carne y tiempo. La imposibilidad que la gracia vuelve camino. Humanamente el desprendimiento total parece impracticable. Por eso este pasaje prepara el terreno para la confesión. De que lo imposible para los hombres es posible para Dios. La gracia no sustituye la libertad. La sana y la fortalece. Quien pide el don de la libertad. Aprende a soltar sin empobrecerse. Porque descubre que el Padre cuida mejor que cualquier seguro. Y que el Espíritu inventa caminos allí. Donde las cuentas no cierran. Prácticas concretas para un corazón disponible. Conviene instituir momentos de examen. Donde preguntar qué me posee. ¿Qué temo perder? ¿Qué me impide decir un sí más grande? Ayuda a fijar un porcentaje estable. De donación que eduque la confianza. Simplificar hábitos de consumo para liberar recursos y tiempo. Elegir causas y rostros concretos. A los que servir regularmente. Y practicar la gratitud como disciplina. Que desactiva la comparación. La libertad crece cuando se ejercita. Y la generosidad se aprende haciéndola. Cuando la tristeza se vuelve puerta de alegría. Si hoy me descubro triste ante la propuesta del Señor, no me condene esa emoción. Deje que nombre el punto donde necesito gracia. Pídala con humildad. Comience por pequeños pasos reales. Y permita que el Espíritu ensaye en usted una libertad mayor. Muchas veces la tristeza inicial es la antesala de la alegría que llega cuando el corazón comprueba que Dios no quita sino que purifica. Y que lo que se entrega por Él regresa transfigurado en paz y en fecundidad. El verdadero significado de la perfección. Cuando Jesús responde al joven rico que si quiere ser perfecto debe vender todo lo que tiene, darlo a los pobres y seguirlo. No le está dando una regla universal, obligatoria para todos, sino que está revelando un principio espiritual que trasciende las palabras. Porque perfección en el lenguaje de Cristo no es una perfección humana sin errores, sino una plenitud de amor que no se ata a lo material y que no se deja condicionar por nada. Que ocupe el lugar de Dios en el corazón. El apego como barrera invisible. La tristeza del joven rico nos enseña que muchas veces el obstáculo más grande para seguir a Dios no son los pecados evidentes, sino los apegos ocultos. Esos lazos interiores que pueden ser incluso cosas buenas, pero que adquieren un peso excesivo en nuestra vida, ocupando el centro que solo a Dios le corresponde. Y mientras no los entreguemos, no podremos avanzar hacia una fe madura. La invitación a un amor más grande. Jesús no humilla ni rechaza al joven rico. Al contrario, lo mira con amor y le propone algo más grande de lo que él había imaginado. Le ofrece pasar de una vida cumplidora y correcta a una vida de entrega radical y libre, donde su riqueza ya no sea su seguridad, sino que su confianza esté plenamente en Dios. La libertad de los hijos de Dios.
Cuando nos desprendemos de lo que nos ata, experimentamos una libertad que el mundo no puede dar. No es una pobreza vacía, ni una renuncia amarga, sino la certeza de que nada nos falta, porque Dios mismo es nuestra herencia. Esta es la libertad que Jesús le propone al joven rico, y que hoy también nos propone a nosotros. La tristeza como señal de lucha interior. El hecho de que el joven se vaya triste revela que comprendió la exigencia, pero no estaba listo para responder. Esa tristeza es el eco de una llamada, que él sabe que viene de Dios, pero que choca con sus propios deseos y miedos. Y esta tensión también la vivimos cuando sentimos que el Señor nos pide dar un paso más profundo. El seguimiento como proceso y no solo como decisión inmediata. Aunque el joven rico se alejó, no podemos saber si más adelante volvió a buscar a Jesús. Y esto nos recuerda que el seguimiento de Cristo es un camino que a veces requiere tiempo, que hay pasos que damos de inmediato y otros que nos cuestan más, pero que la llamada de Dios permanece, esperando nuestra respuesta. La riqueza que no pasa. Jesús contrasta las riquezas materiales con el tesoro en el cielo. Las primeras se pueden perder, corromper o ser robadas, mientras que el tesoro celestial es eterno y se construye en cada acto de amor y generosidad. Esta es la riqueza que no envejece, la que el joven estaba siendo invitado a poseer. Aplicación concreta para hoy, un examen sencillo y valiente. Puedo preguntarme qué objeto, proyecto o imagen me roba paz cuando imagino perderlo. Puedo mirar a quién llegan mis decisiones económicas y de tiempo, si favorecen la vida de otros o solo blindan mi zona de confort. Puedo identificar un paso pequeño pero real, que me abra a compartir, a reconciliar, a seguir. Y puedo pedir la gracia de la alegría que confirma que el desprendimiento fue encuentro, no pérdida estéril. La tristeza como eco del apego. Cuando el joven se aleja triste, no lo hace porque Jesús le haya rechazado, sino porque la verdad que ha escuchado es demasiado luminosa para un corazón que todavía ama las sombras de la posesión. La tristeza que siente es como un espejo, que le revela el grado de apego que lo esclaviza. Y este es un punto clave en el discernimiento espiritual. Muchas veces cuando escuchamos una palabra que nos incomoda, no es porque no sea cierta, sino porque toca la raíz de algo que no queremos soltar. Y ahí se despierta la lucha interior. Es posible que este joven haya sentido una mezcla de admiración por Jesús y de resistencia interna, lo cual es exactamente lo que sucede cuando el Señor nos invita a ir más allá de lo que consideramos suficiente. Esa tristeza no es el final de la historia, sino una señal de que hay un camino por recorrer, y que la puerta hacia la verdadera libertad aún está abierta, aunque él en ese momento haya decidido no atravesarla. La riqueza como maestro o como prisión. Las riquezas no son en sí mismas malas, pero se convierten en un obstáculo mortal cuando nos impiden responder al llamado de Dios. Pueden ser un maestro si las usamos para servir, o una prisión si las usamos para aferrarnos a la seguridad humana. Jesús no le dijo al joven que era indigno,
sino que le mostró el único camino por el cual podía ser verdaderamente libre. El problema no estaba en tener mucho, sino en que ese mucho ocupaba el lugar que debía ocupar Dios. Y en la vida espiritual, siempre que algo se sienta como irrenunciable más que la voluntad de Dios, debemos examinar si se ha convertido en nuestro verdadero ídolo. El seguimiento radical como respuesta de amor. La invitación de Jesús es mucho más que una prueba moral. Es un acto de amor radical que ofrece al joven la oportunidad de entrar en una intimidad más profunda con Él. Seguir a Cristo significa no solo cumplir normas, sino permitir que toda nuestra vida se configure según la suya. Cuando el Señor nos pide dejar algo, siempre es para darnos algo infinitamente mejor. Pero como el corazón humano teme lo desconocido, nos resistimos a dar el paso. Aquí la clave no es la renuncia por sí misma, sino el amor que motiva esa renuncia. Porque cuando uno ama, lo entrega todo con gozo, sin sentir que está perdiendo, sino que está ganando el mayor tesoro. El peligro de un corazón dividido. Un corazón dividido es aquel que quiere a la vez el cielo y sus propias seguridades. Quiere caminar hacia Dios pero no soltar la cuerda que lo amarra a lo terreno. Este joven muestra exactamente esa tensión. Y es una tensión que todos podemos sentir. La fe verdadera no es simplemente aceptar que Dios existe, sino entregarle el gobierno absoluto de nuestras decisiones. Mientras no demos ese paso, nuestra vida estará marcada por una doble lealtad. Y eso nos impedirá experimentar la plenitud que Cristo promete. La invitación sigue en pie. Es importante comprender que Jesús no cancela su invitación, aunque el joven se marche. La paciencia de Dios es más grande que nuestras decisiones impulsivas. Y Él siempre espera que regresemos. Quizá este joven más tarde reflexionó sobre lo que escuchó y entendió que la riqueza que retenía era mucho menos valiosa que la presencia del Maestro. El Señor obra así con nosotros. Deja que su palabra permanezca como una semilla que tarde o temprano brotará. Si abrimos de nuevo el corazón. El amor que incomoda. El amor verdadero no siempre suena agradable. Muchas veces es incómodo porque nos confronta con nuestras áreas no entregadas. Jesús no endulzó el mensaje. No le dijo al joven que estaba bien quedarse como estaba. El amor de Cristo es exigente porque es real. Y sabe que para que tengamos vida abundante, necesitamos soltar lo que nos ata. Esa exigencia no es frialdad. Es el fuego purificador de un amor que quiere lo mejor para nosotros. El verdadero tesoro. Cuando Jesús le dice que venda todo y lo siga, no está pidiéndole perder, sino ganar el tesoro que no se corrompe. El problema es que el joven aún no ha descubierto, por experiencia, que Cristo mismo es el tesoro. Cuando uno entiende eso, todo lo demás palidece. Las riquezas, las seguridades, las posesiones. Incluso los propios planes. Y en ese momento, la renuncia deja de ser un sacrificio doloroso para convertirse en una respuesta natural de amor. El riesgo de la mediocridad espiritual.
Este pasaje también nos alerta sobre un riesgo sutil. El de vivir una fe correcta pero mediocre. El joven cumplía la ley, pero no vivía la plenitud del amor. La mediocridad espiritual es peligrosa, porque nos hace sentir seguros, cuando en realidad estamos lejos de la meta. El Señor no nos llama a cumplir por cumplir, sino a vivir encendidos por un amor que transforme cada rincón de nuestra existencia. La renuncia que abre el cielo. Cuando Jesús nos pide renunciar, no lo hace para empobrecernos, sino para liberarnos de lo que nos impide volar hacia Él. La renuncia no es un castigo. Es un acto de fe que reconoce que lo que Dios tiene preparado es infinitamente mejor que cualquier cosa que podamos retener. Pero para verlo, hay que dar el paso. Hay que soltar la rama para poder tomar la mano de Cristo. El espejo del joven rico en nosotros. Este joven no es solo un personaje de hace 2000 años. Es un espejo en el que todos podemos vernos reflejados. Cada uno tiene sus propias riquezas, que no siempre son monedas o propiedades. Pueden ser seguridades emocionales, relaciones, talentos, prestigio, o incluso heridas que no queremos soltar, porque forman parte de nuestra identidad. Jesús no nos pide necesariamente venderlo todo, pero sí nos invita a que nada esté por encima de él. El peligro de un cumplimiento parcial. El joven cumplía los mandamientos, pero eso no era suficiente. No porque la ley no valiera, sino porque sin amor radical, la ley se convierte en un techo bajo, que impide al corazón ver el cielo. Jesús siempre lleva más allá, porque quiere que nuestra obediencia no sea un mínimo, sino una entrega total. Lo que no se suelta, nos ata. Si hay algo que no estamos dispuestos a soltar, entonces ese algo nos posee. El joven pensaba que era dueño de sus bienes, pero en realidad sus bienes lo poseían a él. Y lo mismo pasa con todo lo que colocamos en el centro, en vez de a Dios. El llamado personal. Jesús no le dio al joven un mandato genérico. Le habló directamente a su situación particular. Con cada uno hace lo mismo. A unos les pide perdonar. A otros dejar un pecado oculto. A otros priorizar la familia. A otros salir de su zona de confort. Su invitación es siempre personalizada, pero con el mismo objetivo, libertad para seguirle. El momento decisivo. El joven tuvo delante la oportunidad más grande de su vida, y la dejó pasar. Así sucede cuando postergamos la voz de Dios, pensando que habrá un momento más cómodo. Pero cada llamada de Jesús es única. Y si no la tomamos, podemos quedarnos con las manos llenas de cosas, pero el corazón vacío. La riqueza que no se pierde. Jesús no propone pobreza por pobreza, sino un intercambio glorioso. Soltar lo temporal para recibir lo eterno. Cambiar lo que el tiempo y la muerte arrebatan, por lo que el cielo guarda para siempre. La dificultad del rico. No es imposible que un rico entre al reino, pero es difícil, porque la abundancia material puede anestesiar la necesidad de Dios. La autosuficiencia es un muro invisible que nos impide clamar por ayuda.
Y mientras más alto es ese muro, más nos cuesta ver la puerta estrecha. El seguimiento que transforma. Seguir a Jesús no es solo caminar detrás de Él. Es dejar que su presencia reordene nuestras prioridades. El joven no entendió que la verdadera aventura no era conservar lo que tenía, sino descubrir lo que Jesús quería regalarle. El amor que llama. Jesús no lo miró con desprecio. Lo miró con amor. Y desde ese amor le pidió lo más valioso. Cuando Dios nos pide algo, no lo hace para probarnos por crueldad, sino para hacernos más libres y más semejantes a Él. La decisión pendiente. Hoy, cada uno de nosotros está frente a su propia versión de esta historia. Podemos elegir retener. O podemos elegir soltar y seguir. La pregunta que queda abierta es: ¿qué harás cuando Jesús pase frente a ti y te diga sígueme? El verdadero tesoro. Cuando Jesús habló de tesoro en el cielo, no se refería a un premio material postergado, sino a una comunión plena con Dios. Ese tesoro es la presencia divina, habitando en nosotros, transformando nuestra forma de amar, de servir y de ver la vida. Es un tesoro que comienza ahora y se consuma en la eternidad. La tristeza que revela el apego. El Evangelio dice que el joven se fue triste. Y esa tristeza es muy reveladora. Cuando Dios nos muestra un camino y sentimos dolor por dejarlo, es porque nuestro corazón está aferrado a algo más que a Él. Esa tristeza puede convertirse en una oportunidad para sanar, si la dejamos conducirnos hacia un desprendimiento verdadero. El riesgo de quedarse en la mitad del camino. El joven había dado pasos importantes. Cumplía la ley. Buscaba a Jesús. Hacía preguntas profundas. Pero quedarse en la mitad del camino es tan peligroso como no haberlo comenzado. Porque la plenitud está al final, no en los primeros pasos. La invitación a una libertad más grande. Jesús no le pidió que fuera pobre por obligación, sino que se liberara de la esclavitud del apego. La verdadera libertad no está en acumular, sino en que nada tenga poder sobre nosotros, excepto el amor de Dios. Cuando el sí no llega a los labios, muchas veces reconocemos en el corazón lo que Dios nos pide. Pero las palabras no salen. Y las acciones tampoco. Esa parálisis espiritual es la batalla decisiva, donde se define si la fe será solo idea o entrega real. El testimonio que pudo haber sido. Si el joven hubiera dicho sí, su historia habría sido recordada como un ejemplo luminoso. Tal vez su nombre estaría escrito junto a los apóstoles y habría inspirado generaciones. Pero su negativa lo dejó en el anonimato, mostrándonos que rechazar el llamado de Cristo no solo empobrece nuestro corazón, sino también el legado que dejamos. La mirada que no se olvida. Aunque el joven se fue, no podemos imaginar que olvidara la mirada de Jesús. Una mirada que traspasa, que ama, que invita, y que sigue resonando incluso cuando damos la espalda. Esa mirada sigue buscándonos hoy. La radicalidad del discipulado. Seguir a Cristo no es simplemente cumplir normas.
sino ponerlo a Él por encima de todo. Incluso de aquello que más valoramos. Y esta radicalidad no es frialdad, sino amor total. Es vivir de tal forma que Dios sea la fuente y el sentido de cada decisión. El espejo de nuestra propia vida. Cada uno de nosotros tiene algo que el Señor podría señalar y decir: déjalo y sígueme. No siempre serán riquezas materiales. Tal vez sea orgullo, miedo, o una relación que ocupa el lugar de Dios. Y el Evangelio nos invita a preguntarnos con sinceridad: ¿qué sería eso para nosotros? La alegría de una entrega completa. Aunque el joven rico se fue triste, la historia nos muestra que la verdadera alegría no está en retener, sino en entregar. Cuando renunciamos por amor, lo que recibimos a cambio es infinitamente mayor. Porque el Señor se convierte en nuestro todo. Y eso es lo único que no se pierde jamás. El llamado que incomoda pero salva. El joven rico se acercó buscando una respuesta. Pero no esperaba que esa respuesta removiera lo más profundo de su corazón. Y así también sucede con nosotros. Porque muchas veces oramos pidiéndole a Dios que nos guíe. Y cuando su guía implica renuncias, sentimos la incomodidad de un amor que nos quiere salvar. Dios no compite con lo que tenemos. Jesús no busca arrebatarnos lo que poseemos solo por quitárnoslo, sino liberarnos del peligro de poner nuestra confianza en lo que no es eterno. Porque cuando algo ocupa el lugar de Dios, ya no lo poseemos, sino que nos posee. Y esto nos esclaviza sin que nos demos cuenta. La diferencia entre tener y vivir para tener. No es lo mismo administrar bienes con libertad que vivir atados a ellos como si fueran nuestra identidad. El joven rico no era libre. Porque aunque cumplía la ley, su corazón estaba encadenado a sus riquezas. Y el Evangelio nos advierte para que no caigamos en esa misma trampa. La mirada amorosa de Cristo. En el relato paralelo de otros evangelistas, se menciona que Jesús lo miró con amor. Y esa mirada lo dice todo. Porque no es la mirada de quien juzga, sino la de quien conoce nuestras debilidades. Y aún así nos llama a más. Esa es la mirada que todos necesitamos para atrevernos a dejar lo que nos ata. Lo que parece pérdida es ganancia a los ojos del mundo. Dejar riquezas y seguridades parece una locura. Pero para el que vive en la fe, es una inversión eterna. El joven no pudo verlo, porque sus ojos estaban fijos en lo que dejaba, y no en lo que ganaría. Nosotros también necesitamos aprender a mirar más allá de la pérdida. El peligro de una fe incompleta. Cumplir mandamientos es bueno. Pero si nuestra fe se limita solo a eso, corremos el riesgo de quedarnos en la superficie. La fe verdadera implica relación, confianza y abandono en manos de Dios. Y esa es la parte que el joven no se atrevió a vivir. La tristeza como punto de partida. Aunque se fue triste, esa tristeza puede haber sido una semilla. Porque a veces Dios permite que experimentemos ese vacío interior, para que nos demos cuenta de que nada lo llena, y que solo Él puede hacerlo. Quizás en algún momento esa tristeza lo llevó a recapacitar.
La pregunta que nunca deja de resonar. ¿Qué me falta? No es una pregunta que se responda una sola vez. Porque a lo largo de la vida, el Señor nos mostrará nuevas áreas en las que debemos crecer y soltar. Y si la hacemos con sinceridad, siempre estaremos avanzando hacia una fe más plena. Jesús como verdadero tesoro. La clave está en descubrir que seguir a Cristo no es perder, sino encontrar. Porque Él mismo es la riqueza más grande. Cuando lo entendemos, todo lo demás se vuelve relativo. Y ya no cuesta tanto desprendernos. El verdadero seguimiento y la renuncia interior. Seguir a Jesús nunca ha sido simplemente un cambio de actividades externas, sino una transformación radical del corazón. Y aquí es donde la historia del joven rico se convierte en un espejo incómodo. Porque muchos de nosotros podemos cumplir con normas religiosas, asistir a celebraciones, participar en obras de caridad, pero mantener un rincón de nuestra vida blindado para Dios. Ese no toques que le decimos al Señor es lo que realmente determina hasta qué punto lo seguimos. Y esa zona protegida puede no ser dinero, sino afectos desordenados, orgullo, resentimientos o proyectos personales que no estamos dispuestos a entregar. Cuando Jesús nos llama a dejarlo todo, no siempre significa venderlo literalmente, sino renunciar a la pretensión de que algo o alguien pueda ocupar su lugar. La trampa de la autosuficiencia. El joven se acercó con seguridad en su propio cumplimiento, pensando que ya estaba casi en la meta. Pero Jesús le mostró que aún le faltaba lo más importante: confiar plenamente en Dios. La autosuficiencia espiritual es un enemigo sutil, porque nos hace creer que podemos alcanzar la vida eterna por nuestro propio esfuerzo, cuando en realidad es un don que solo recibimos al rendirnos totalmente. Y esto duele, porque significa dejar de ser los dueños de nuestro destino. Reconocer que no nos salvamos por mérito propio, sino por la gracia de Dios. La invitación de Jesús rompe nuestro falso sentido de control, para darnos una libertad más grande, la de vivir dependiendo solo de Él. El peso invisible de lo que poseemos. Las riquezas no solo pesan en las manos, pesan en el alma. Y aunque no todos tengamos grandes bienes materiales, todos tenemos apegos que nos inmovilizan. Pueden ser hábitos, rutinas, miedos, o incluso la necesidad de aprobación. El joven rico no pudo dar el paso, porque estaba atrapado en la ilusión de seguridad que le daban sus bienes. Pero esa seguridad era frágil y desaparecería con el tiempo. Jesús nos invita a cambiar lo frágil por lo eterno, lo que caduca por lo que permanece. Y aunque el precio parezca alto, en realidad es una transacción infinitamente favorable. La tristeza como respuesta al llamado. Es significativo que el joven no respondiera con ira, ni con indiferencia, sino con tristeza. Porque la tristeza revela que en su interior reconocía que Jesús tenía razón, pero no estaba dispuesto a pagar el precio. ¿Cuántas veces nosotros también sentimos esa punzada en el corazón? Cuando sabemos que Dios nos pide algo,
Y sin embargo elegimos no darlo. Esa tristeza puede ser peligrosa si se convierte en resignación. Pero también puede ser un punto de partida hacia la conversión. Si dejamos que nos lleve de nuevo a los pies de Jesús. La radicalidad del amor de Cristo. Jesús no le pidió que vendiera todo porque despreciara las riquezas, sino porque lo amaba. Y sabía que ese apego lo estaba impidiendo experimentar la plenitud de la vida eterna. El amor verdadero de Cristo no se conforma con que estemos medianamente bien, sino que quiere que estemos libres. Quiere que corramos sin cadenas hacia la meta. Y por eso su llamado a renunciar es radical. Porque no quiere que arrastremos lastres que nos aparten de Él. Y eso puede asustar. Pero también es la garantía de un amor que no se conforma con menos que la eternidad para nosotros. El peligro de quedarse en el umbral. El joven rico estuvo tan cerca y al mismo tiempo tan lejos. Porque el llamado de Jesús era la puerta abierta a un camino nuevo. Pero él decidió quedarse en el umbral, sin entrar. Ese es uno de los grandes peligros espirituales. Estar lo suficientemente cerca de Dios como para escucharlo, pero no lo bastante decididos como para obedecerlo. Vivir en esa zona intermedia nos impide experimentar el gozo completo de la vida cristiana. La promesa detrás del desprendimiento. Jesús no solo le dijo vende todo, sino que añadió y tendrás un tesoro en el cielo. Esa es la clave. La renuncia cristiana nunca es para vaciarnos, sino para llenarnos de algo infinitamente mayor. Pero para creerlo necesitamos fe. Y esa fe se fortalece cuando ponemos un pie fuera de la barca y caminamos hacia él. Aunque el agua parezca inestable. Cuando confiamos, descubrimos que Jesús siempre cumple su promesa. La pregunta para nuestra vida hoy. Hoy. El Señor también nos pregunta. ¿Qué estamos dispuestos a dejar para seguirlo? Y la respuesta no es teórica, sino concreta. Puede que nos pida tiempo. Perdonar a alguien. Abandonar un hábito destructivo. O entregarle un proyecto que valoramos. Lo que él pide no siempre será lo que pedía al joven rico. Pero siempre tocará aquello que más nos cuesta soltar. Porque ahí es donde se prueba nuestra confianza. Un final que aún podemos reescribir. El relato no cierra con una conversión. Pero eso no significa que la historia de ese joven haya terminado mal. Quizás más adelante recapacitó. Y si no lo hizo, nosotros podemos aprender de su experiencia. El Evangelio lo deja abierto, como para decirnos que ahora la decisión es nuestra. Podemos elegir la tristeza de aferrarnos a lo nuestro, o la alegría de dejarnos poseer solo por Dios. La verdadera riqueza. Al final, la enseñanza de este pasaje no es una condena a los bienes materiales, sino una advertencia sobre cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestro corazón. La riqueza verdadera no se guarda en cajas fuertes, sino en el alma que ha aprendido a vivir libre, confiando plenamente en el Señor. El joven rico se fue triste. Pero nosotros aún estamos a tiempo de responder con alegría, dejando atrás lo que nos ata, para correr hacia el abrazo eterno de Cristo. Porque allí, en Él,
está nuestra verdadera herencia. Y nuestro tesoro sin fin.